Bien, pues vamos a comenzar la escuela bíblica. Fundamentos básicos para la vida cristiana. Y hoy comenzamos una lección nueva, la lección 19, que vamos a hablar del juicio eterno. Hay una escritura clave que hemos estudiado varias cosas hasta ahora sobre el tema, y hoy vamos a estudiar la última. El texto está en Hebreos capítulo 6, versículos 1 y 2. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Sabéis que lo último que tratamos fue sobre la resurrección. Y hoy vamos a profundizar en el juicio eterno. Y como siempre que se empieza una lección vamos a repasar las escrituras claves que vamos a tratar. La primera escritura está en 2 de Pedro capítulo 3, versículos del 3 al 15, que habla de la venida del Señor y cómo vendrá, de la manera en que vendrá. Dice el versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se condene, perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y luego el versículo 10 añade algo muy terrible y que nos tiene que hacer pensar y estar preparados. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y luego el versículo 15 dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Si el Señor retarda su venida, Él tiene paciencia, es porque quiere que todos sean salvos. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Otro pasaje está en Romanos capítulo 2, versículos del 5 al 11, que habla precisamente sobre el justo juicio de Dios, porque quizá entendamos por juicio aquí en la tierra que pueda haber juicios que no sean, digamos, justos, pero Dios tiene un justo juicio. Dice el versículo 6, el cual Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Decíamos que las obras no nos salvan, pero cuando somos salvos, las obras cuentan. Unos para vida eterna, a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero el verso 8 añade, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. También estudiaremos el capítulo 10 de Hebreos, en sus versículos del 24 al 39, donde hacen una advertencia a los que pecan deliberadamente. Dice el versículo 26, porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Este es un versículo que tenemos que tenerle temor. Si tú pecas conscientemente después de haber entendido lo que Jesús hizo por ti, dice que ya no queda más sacrificio por tus pecados. Pero eso ya lo estudiaremos profundamente. Y el verso 39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseverancia del alma, para preservar el alma. También estudiaremos Mateo 25, 31. Dice que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y también estudiaremos el capítulo 24 de Mateo, que habla de las señales antes del fin, de las cosas que de hecho están sucediendo porque estamos cerca del fin, pero específicamente estudiaremos el capítulo completo 24. Y por dar una pincelada, el versículo 44 dice, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Él se va a presentar de una forma imprevista. No sabemos cuándo vendrá, por eso es la necesidad de estar preparados. Ahora vamos a ver el último fundamento de nuestra fe. Como he dicho, al principio hemos estudiado todos los anteriores y hoy toca estudiar en esencia el último
de los fundamentos para seguir madurando, porque el propósito de la escuela bíblica y de estudiar su palabra es que vayamos creciendo espiritualmente. Como discípulos de Jesús, sabemos que en el cielo hay un río puro de agua de vida, ¿verdad? Limpio como el cristal y que procede del trono de Dios. El cielo, ¿qué es el cielo? Aquí vamos a tratar el cielo como morada de Dios, donde Dios habita. Este es el significado más profundo y más usado espiritualmente en la Biblia. Se refiere al lugar de la presencia manifiesta de Dios, donde están los ángeles y donde Cristo ascendió después de resucitar. En ese cielo no hay maldición, en ese cielo ya no hay muerte, no hay mal, no hay lágrimas, no hay oscuridad, no hay pecado, no hay ignorancia de Dios porque le veremos cara a cara. Sin embargo, de la misma manera que existe el cielo, también existe un infierno. Eso ya nos cuesta más asimilarlo, ¿verdad? Existe no solamente la bendición eterna, sino también existe el juicio y la condenación eterna. Ahí tenemos que estar y tener mucho cuidado de estar en un bando o estar en el otro. La palabra de Dios es bien clara. No hay que darle quizá muchas explicaciones al texto. Unos tendrán vida eterna y otros condenación eterna, así de claro. Los que pecan deliberadamente y siguen en su pecado, pues ya saben cuál es su futuro. Y los que vivamos de acuerdo a sus preceptos, viviendo en la santidad que Él nos requiere, aunque tendremos nuestros fallos, nuestros errores, pero enseguida nos arrepentimos, pedimos perdón y tenemos a Jesucristo como abogado. Por eso el apóstol dice los que pecan deliberadamente, los que saben que están pecando y siguen pecando. Ese es el problema más serio que existe. Ahora, ¿cuál es el significado de la palabra juicio? El verbo juzgar significa separar, distinguir entre una cosa u otra, ejercitar juicio, estimar, pedir cuentas, cuestionar, juzgar juiciosamente, procesar como juez, llevar a juicio, sentenciar, dar cuentas, administrar y gobernar. Esas palabras, todo eso es el significado del verbo juzgar. Ahora, razones por qué tenemos que enseñar sobre el juicio eterno y predicar sobre él. Muchos evitan predicar sobre este tema. Primeramente, para que estemos continuamente agradecidos con Dios, agradecidos por la gracia y por su misericordia. En Romanos capítulo 5, versículos 8 y 9, el apóstol Pablo declara: «Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por Él seremos salvos de la ira». Dios amó y sigue amando a quienes no lo merecían y también hoy a los que no lo merecen, sigue amándolos. Hay palabras en la Biblia que estremecen el alma. Dice, siendo aún pecadores. No dice cuando mejoraron, tampoco dice cuando buscaron a Dios, ni cuando merecieron misericordia. Dice siendo todavía pecadores. Aquí se revela la diferencia entre el amor humano y el amor divino. El amor humano ama lo atractivo, es un amor interesado, ama lo que le conviene, ama mientras recibe algo a cambio. Pero el amor de Dios descendió hasta un mundo rebelde, inmundo y perdido. Dios no encontró al ser humano buscando su salvación. Cuando Dios nos encontró, nosotros no buscábamos la salvación, ¿verdad? Lo contrario es que Él nos buscó a nosotros. Nosotros huíamos de Él. Esa es la realidad. Como pasó en el huerto del Edén, vemos a Adán y Eva escondiéndose entre los árboles mientras Dios preguntaba, ¿dónde estás tú? El amor de Dios es un amor demostrado. No solamente es un amor declarado, sino que lo demostró. Pablo dice, Dios muestra su amor, Dios demuestra su amor. El amor de Dios no solamente se quedó en palabras, fue mostrado y fue demostrado.
La cruz es la demostración más visible del corazón invisible de Dios. Muchos dicen amar, pero el amor verdadero se prueba con sacrificio. Y Dios demostró su amor entregando a su Hijo Jesús en sacrificio. No hubo nada barato en nuestra redención. La salvación, todos decimos, se nos llena la boca de decir que la salvación es gratis, pero la salvación costó un gran precio, no fue barata. La salvación costó sangre. La cruz no fue un accidente de la historia, fue el plan eterno de Dios para rescatar a los pecadores. Por eso Pablo dice, Cristo murió por todos nosotros. Esta pequeña expresión contiene una gran profundidad de su gracia. Por nosotros. ¿Qué significa por nosotros? Significa que murió en nuestro lugar. Significa que llevó nuestra culpa. Significa que soportó el castigo que deberíamos haber soportado nosotros. Tomó nuestra condenación, nuestra sentencia. El inocente fue muerto por los culpables, que éramos nosotros. El santo siendo tratado como pecador para que los pecadores fueran tratados como hijos. Esa es la clave. El ser humano incrédulo no entiende la gravedad del pecado, pero hay muchos cristianos que tampoco lo entienden, y eso sí es un problema serio. El pecado es algo muy grave, tan grave que costó la muerte del Hijo de Dios, del unigénito Hijo de Dios. Si el pecado pudiera quitarse con obras, con lágrimas o apuntándose a una religión, Cristo no habría tenido que morir, ¿verdad? La sangre derramada revela lo serio que es el pecado y lo serio que era nuestra situación y nuestra condición. El pecado siempre nos va a separar de Dios. Dios es un Dios 3 veces santo y no puede convivir con el pecado. Donde está Dios no hay pecado y donde hay pecado no está Dios. El pecado produce muerte, muerte espiritual, la condenación eterna. Y el pecado, escuchad bien, atrae la ira santa de Dios. Y aquí Pablo menciona algo que muchos ya no quieren predicar. Seremos salvos de la ira. La ira de Dios no es un arrebato, digamos, pecaminoso como la ira humana. Es una ira santa y es una ira que está justificada. Es la santa y justa reacción de Dios, de un Dios justo, contra el pecado. Pero existe una realidad gloriosa al mismo tiempo que inmerecida. Cristo bebió la copa del juicio que nos correspondía beber a nosotros. En la cruz cayó sobre él la condenación que debía caer sobre tú y sobre mí. Sobre ti y sobre mí cayó sobre Cristo. Y luego dice mucho más. Qué expresión tan poderosa, mucho más, o sea, más que mucho. Mucho más dice, estando ya justificados. Si Dios nos amó cuando éramos enemigos, cuando éramos pecadores, ¿cuánto más nos cuidará ahora que somos sus hijos? Eso es una realidad que debemos entender. Si Dios nos amó siendo pecadores, ¿cuánto más nos amará ahora? Porque su amor es infinito, que ya somos sus hijos. Si Cristo murió por nosotros cuando estábamos perdidos, ¿cuánto más nos sostendrá ahora que hemos sido reconciliados con Él por medio de su sacrificio? La salvación del creyente no descansa en su fuerza, sino en la obra perfecta de Cristo. Tú no te salvas porque tus esfuerzos, tus obras, tú te salvas por la obra perfecta de Cristo. Pablo nos dice, seremos salvos por nuestras obras, ¿verdad? Dice que seremos salvos por Él. La seguridad del creyente, tu seguridad y la mía están en Cristo, no en otra cosa, no en tu fuerza ni en mi fuerza. Y hemos sido justificados en su sangre. La justificación es uno de los tesoros más gloriosos del Evangelio, si logramos entenderlo. Significa que Dios declara justo al pecador que se arrepiente y cree y obedece a Cristo y su palabra. Esa es la gran noticia.
que aún siendo pecadores, si nos arrepentimos, nos alejamos del pecado, Dios tiene misericordia de nosotros. Dios te declara justo si te arrepientes y crees y andas en obediencia a Dios. No porque nunca pecaste, sino porque otro pagó por ese pecado. ¿Estáis entendiendo? Es como si el tribunal celestial hubiese emitido el veredicto sin condenación, inocente. Y todo esto no es por méritos humanos. No es por ninguna religión te salva, ni la religión evangélica. A mí no me gusta hablar de religión, la palabra religión apenas aparece en la Biblia. No por penitencias, rezar 7 rosarios seguidos, por poner un ejemplo de una religión mayoritaria, por cierto. No por penitencia, repito, sino por la sangre del Cordero. La sangre sigue teniendo poder. El mundo moderno se burla de la sangre de Cristo. Muchos quieren un cristianismo sin cruz, un cristianismo sin arrepentimiento, un cristianismo que me deje hacer lo que yo quiera, un cristianismo sin sacrificio, sin entrega, sin servicio, sin hacer nada para el Señor. Pero no existe evangelio sin sangre, sin sacrificio, porque la sangre limpia. La sangre redime. La sangre de Cristo nos reconcilia con el Padre. La sangre abre el camino precisamente al cielo. En Hebreos capítulo 12 dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay redención. Tal vez alguien piense, Dios no puede amarme después de todo lo que he hecho. Muchos podrán pensar eso. Pero Romanos 5, que estamos estudiando, responde, Cristo murió por los pecadores, no por los santos. No vino por los sanos. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino por los que están enfermos espiritualmente hablando. No vino por los justos, vino por aquellos que eran culpables. La cruz todavía sigue abierta para el arrepentimiento. Y también es un llamado para el creyente, para la Iglesia. Si Dios nos amó así, ¿cómo no vivir para Él? ¿Cómo no vivir entregados a servirle a Él y a su obra? ¿Cómo seguir jugando con el pecado después de contemplar semejante sacrificio? La cruz es el lugar donde la justicia y la misericordia se abrazaron. También el amor y la santidad se encontraron. El pecador puede acercarse a Dios sin sentimiento de culpa, porque ha sido justificado por Cristo. Romanos 5, 8 y 9, que estamos estudiando, nos recuerda que nuestra esperanza no está en nosotros mismos, sino en Cristo crucificado y resucitado. Y si Él nos amó cuando éramos enemigos, no nos va a abandonar ahora que somos suyos, ¿verdad? ¿Lo crees? Por eso el creyente puede descansar y decir, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está de nuestra parte, ¿qué enemigo nos puede vencer? Nadie, porque Dios es todopoderoso. Hay momentos en la vida cristiana donde el creyente quizás se sienta rodeado de problemas, de luchas, de temores, de dudas, de oposición y hasta de batallas internas, personales. Pablo también conocía esas cosas, fue experto en esto. Fue perseguido, rechazado, encarcelado, afligido, traicionado por los suyos. Sin embargo, escribe una de las declaraciones más triunfantes de toda la Biblia. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No dice si las circunstancias son favorables. Tampoco dice si todos nos apoyan. La seguridad del creyente no descansa en las circunstancias, descansa en Dios solamente. Alguien dijo, cuando Dios está con alguien, aunque el mundo entero se levante contra él, sigue estando en mayoría.
¿Os dais cuenta de la profundidad de la frase? Cuando Dios está contigo, aunque el mundo entero se levante contra ti, tú estás en mayoría. Porque Dios es omnipotente, es omnisciente, lo sabe todo, lo puede todo. Y está en todo lugar. Está aquí, ahora mismo. Esto no significa que no habrá enemigos. Sí, los habrá. El diablo se va a oponer. La carne, nuestra vieja naturaleza, querrá resucitar y luchará. El mundo te va a perseguir. Son enemigos. Pero ninguno podrá destruir el propósito eterno de Dios para sus hijos. La cruz ya decidió nuestra victoria. En la cruz somos más que vencedores. El mismo Dios que justificó, perdonó y salvó y nos llamó, también nos va a sostener hasta el final. Créelo. Qué descanso saber que el creyente no pelea solo, ¿verdad? En medio de noches oscuras, de lágrimas silenciosas, de pruebas profundas, esta palabra sigue siendo un gran refugio para el creyente. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? No es una frase de arrogancia, es una confesión de confianza plena en Dios. Porque cuando el omnipotente toma la causa de una persona, nadie puede hacer fracasar su plan divino. Y aunque a veces parezca que perdemos batallas, en Cristo la batalla final está asegurada. Quizá puedas tener pequeñas derrotas, pero la batalla final está garantizada, la victoria final está garantizada. En 1 de Tesalonicenses capítulo 1, verso 10, Pablo también dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra. ¿Quién nos libra de la ira venidera? Cristo es el único que nos libra. Dice esperar desde los cielos a su Hijo. Hay una diferencia muy grande entre decir que creemos en Cristo y vivir esperando a Cristo. Hay gran diferencia. La iglesia de Tesalónica no solamente había abandonado los ídolos, ahora vivía con los ojos puestos en el cielo, esperando la venida de Cristo. Pablo no destaca primero sus talentos, ni sus recursos, ni siquiera sus conocimientos, sino su esperanza viva, esperar desde los cielos a su Hijo. El verdadero creyente no solamente mira hacia el Calvario, también mira hacia adelante, hacia la venida gloriosa del Señor, donde todos tendremos nuestra recompensa. La vida cristiana tiene memoria y también tiene esperanza. Recordamos una cruz vacía, un sepulcro vacío también, pero también esperamos un cielo abierto, donde Él vendrá sobre las nubes. Pero esa esperanza debe ser una esperanza activa. No podemos estar con los brazos cruzados, esperando ahí que caiga la breva. La palabra esperar aquí no habla de pasividad. No es la actitud del que se sienta y no hace nada más que escuchar y acumular sermones, coleccionar sermones, que yo suelo decir. Es la expectativa del siervo que sabe que su Señor puede llegar en cualquier momento y hay que estar preparados. Nos jugamos mucho, hermanos. Nos jugamos mucho. Si el Señor apareciera en un minuto, ¿cuántos nos iríamos con Él? Una pregunta seria. ¿Estás con Dios o estás en pecado? Porque no, las dos cosas no funcionan juntas. Es como el centinela de la madrugada que observa el horizonte esperando el amanecer. Así es el creyente que vive atento a la voz de Cristo. Cada día puede ser el último antes de ver a Cristo cara a cara.
tómatelo en serio. Muchos hoy esperan riquezas, otros esperan oportunidades, esperan un reconocimiento humano, esperan un mejor tiempo. Pero el Hijo de Dios verdadero espera a una persona, espera a Jesucristo. El problema de muchos creyentes es que están demasiado arraigados en esta tierra, han echado raíces en el mundo. Hablan mucho del mundo y poco del cielo. Se emocionan más con las noticias terrenales que con las promesas eternas. Pero una iglesia espiritual siempre tendrá la mirada levantada al cielo, porque de ahí vendrá Jesucristo desde los cielos. De los cielos a su Hijo esperaban los de la iglesia de Tesalónica. Pablo no dice simplemente esperar el cielo, no. Esperar de los cielos a su Hijo. Nuestra esperanza no es solamente un lugar, nuestra esperanza es una presencia, es Cristo mismo. El cielo sería incompleto sin Jesús, ¿verdad? La gloria del paraíso no son las calles de oro ni las puertas de perlas, que las hay. La gloria del cielo es la presencia de Dios, es la presencia de Cristo, es la presencia del Cordero. El creyente anhela aquel día cuando la fe será vista y la fe también será elogiada por el mismo Dios. ¿Os imagináis que Dios te elogie por tu fe? Eso es un gran privilegio que tienen aquellos hijos verdaderos de Dios. La oración entonces será adoración. Ya no habrá que pedir nada, simplemente lo que hacen los ángeles, a adorar y alabar a Dios. Las lágrimas serán secadas, allí no habrá lágrimas. Y la lucha contra el pecado habrá terminado para siempre. Es un gran consuelo saber que el mismo Cristo que ascendió va a volver de nuevo. Sigue diciendo el texto, al cual resucitó de los muertos. La resurrección de Cristo es la garantía de nuestra esperanza. No esperamos a un líder muerto ni a un profeta enterrado. Esperamos a un Salvador que vive y reina. La tumba no lo pudo retener. La piedra no pudo detenerlo tampoco. La muerte no pudo vencerlo. Y porque Él vive, nuestra esperanza también es una esperanza viva. Cuando el creyente atraviesa pruebas, enfermedades o momentos oscuros, puede recordar esto. Cristo venció incluso la muerte, que es el problema más serio, ¿verdad? La última palabra no la tiene la tumba, el sepulcro, sino la resurrección de Cristo. Si Él resucitó, nosotros resucitaremos con Él. Y luego dice, Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Pablo, como en Romanos 5, también nos habla de la ira venidera, de la ira santa de Dios y justificada. Aquí también aparece una verdad gloriosa. El creyente ha sido librado de la ira que vendrá. La Biblia habla de un juicio futuro. El mundo se burla de ello. Dios es santo, pero también es justo. Vendrá un día donde tendremos que rendirle cuentas. Sin embargo, Cristo tomó sobre sí la ira que merecíamos nosotros. ¿Dónde la tomó? En la misma cruz. Significa que el juicio del creyente verdadero ya tuvo lugar en la cruz. El inocente ocupó el lugar del culpable. El santo fue tratado como un pecador. Y el Hijo de Dios bebió la copa del juicio divino. Por eso el creyente ya no espera condenación. Nosotros ya no esperamos condenación si vivimos en el orden de Dios y en la santidad que Él nos requiere. El creyente verdadero espera una redención completa, eso sí, la culminación y la plenitud de la vida eterna.
pero nuestro juicio ya fue en la cruz. Y Él nos dirá: pasar y disfrutar del gozo de vuestro Señor, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estaba desnudo y me vestisteis, en la cárcel y me visitasteis. Disfrutar del gozo de vuestro Señor. Esto nos da una gran seguridad. No vivimos aterrados por ese juicio. Yo no tengo ningún problema con ese juicio porque el juicio mío ya fue en la cruz. Porque Cristo ya pagó mi deuda. La pregunta importante hoy es: ¿estamos realmente esperando al Señor? ¿Realmente lo estamos esperando y deseando y amando su venida? Porque quien espera a Cristo, escuchar bien, aquel que realmente espera a Cristo, ama la venida de Cristo, vive en santidad. No negocia con el pecado, no le quita valor al pecado, no lo minimiza el pecado ni sus consecuencias. También ordena sus prioridades. ¿Qué es lo primero para ti? ¿Tu vida, tu familia, tu negocio o es Dios? Cuando tú pones a Dios en primer lugar, tu familia funciona, tu negocio funciona, todo va a ir bien. Ordena tus prioridades. Vigila tu corazón, que es lo más engañoso que existe. Sabéis que muchas personas cuando tienen dudas llega una amiga y le dice: tú haz lo que tu corazón te dicte. Madre mía, si lo hace. Del corazón sale lo peor. Así lo dice la Biblia, ¿verdad? Controla también tus pensamientos. No dejes que un pajarito revolotee sobre tu cabeza y haga un nido. Espántalo antes, que se vaya. Porque como lo dejes, hará un nido. Eso ocurre con los pensamientos cuando abrigamos los pensamientos en nuestra mente. Y aquel que espera a Cristo no se aferra desesperadamente a este mundo. El regreso de Cristo no es una doctrina para discutir, es una verdad para purificar nuestra vida. Cada amanecer debería hacernos pensar: quizá hoy venga el Señor. ¿O no? ¿Lo pensáis? Cuando os levantéis, quizá hoy venga el Señor en su segunda venida, venga a recoger a su iglesia. Y cada noche: Señor, mantén encendida mi lámpara. Que Dios nos ayude a vivir como aquella iglesia en Tesalónica, sirviendo a un Dios vivo, a un Dios verdadero, y esperando desde los cielos a su Hijo. En segundo lugar, para que vivamos en el temor de Dios. La Biblia declara en Hebreos capítulo 10, verso 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Un versículo de impacto, ¿verdad? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Vivimos en tiempos donde muchos quieren un Dios cómodo, un Dios que nunca confronte, un Dios que lo apruebe todo, un Dios adaptado a nuestra manera de vivir, adaptado al sistema moderno del mundo. Pero la Biblia nos presenta un Dios vivo, santo, justo, eterno y temible en su majestad. Porque recordemos que es juez y que también es rey. El problema del ser humano es que ha perdido el temor de Dios, se ríe del pecado, juega con la inmundicia, piensa que podrá escapar eternamente de la justicia divina, pero va a llegar el día en que toda boca será cerrada y todo hombre, toda mujer comprenderá delante del trono de Dios y se dará cuenta de la necesidad que tuvo en esta vida del arrepentimiento, porque vamos a comparecer cara a cara delante de Él. El escritor de Hebreos está hablando a personas que conocían la verdad, que oyeron el Evangelio y que entendieron la grandeza del sacrificio de Cristo.
El peligro no era la ignorancia solamente. El peligro era endurecer el corazón y menospreciar la gracia de Dios. Qué terrible es despreciar la sangre de Cristo. No hay pecado más grande que rechazar al único Salvador. Muchos temen tener enfermedades, crisis económicas, guerras, muerte física, pero no temen vivir lejos de Dios. Qué tremendo es eso, ¿verdad? Tememos tantas cosas, pero no tememos vivir lejos de Dios. Eso nos da igual. El ser humano teme al juez terrenal por si lo mete en la cárcel, pero no teme comparecer delante del juez eterno. Qué tremenda ironía, ¿verdad? Y sin embargo, este versículo no fue escrito solamente para producir terror. Fue escrito para que despertemos, para que nuestra alma despierte y se dé cuenta de la situación. ¿Sabéis por qué Dios nos advierte? Porque nos ama. El Señor llama antes de juzgar, antes de condenarte. El Señor te está hablando, te está llamando, te está diciendo: sal, vuélvete a mí, deja el pecado. Pero tú decides. Antes del trueno, ¿qué viene? La luz, el relámpago, la voz de Dios. Antes del juicio vino la cruz. El mismo Dios que tiene manos de juicio, también tiene manos extendidas de misericordia. Manos que tocaron a los leprosos y fueron sanados, ¿verdad? Manos que levantaron a los caídos. Manos que fueron traspasadas en el Calvario, que fueron clavadas en una cruz por amor a nosotros. El pecador que rechaza esas manos de gracia, ¿qué le va a ocurrir? Que terminará encontrando las manos del juez en un juicio justo y eterno. Por eso la verdad, como predicaba el domingo, la verdad tiene que ir junto con la gracia. Dios es amor, Dios es misericordia, pero también es justicia, es juez. Y no va a dar por inocente al culpable. Por eso el Evangelio es un asunto urgente. No podemos jugar con la eternidad. Hay personas que oyen sermones y permanecen igual, no cambian. Se acostumbran a la presencia de Dios sin rendirse a Él verdaderamente. El corazón así se va endureciendo poco a poco y me da igual lo que me diga. La conciencia deja de sentir y el alma comienza a caminar peligrosamente hacia la frialdad espiritual. Hoy Cristo sigue llamando: venid a mí, buscadme mientras pueda ser hallado. No endurezcáis vuestros corazones. Son llamadas del Señor para su iglesia hoy. Es muy diferente caer en manos de Dios como Padre que caer en manos de Dios como juez. Pero es Padre y es juez. Para el creyente arrepentido, sus manos son un refugio. Para el rebelde obstinado y cabezota, sus manos serán justicia. Por eso necesitamos vivir con reverencia, humildad y temor santo, honrando y respetando y obedeciendo a Dios. El temor de Dios no es un terror enfermizo, es reconocer quién es Dios y que Él no convive con el pecado. Es reconocer eso simplemente, es caminar conscientes de que tenemos que vivir en santidad, conscientes de que Dios es un Dios santo y no convive con el pecado. Es odiar el pecado y amar, obedecerle. La generación actual habla mucho del amor de Dios, pero poco de la santidad. Y cuando se pierde la santidad de Dios, el pecado deja de parecer grave. Lo hace todo el mundo. La cruz demuestra ambas cosas.
Primero, el infinito amor de Dios, eso no quepa duda. Ahí está la cruz, demostró su amor, lo mostró, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, demostración de su amor. Pero también nos presenta la gravedad del pecado. Por eso debes examinar hoy tu corazón y hacerte las siguientes preguntas. ¿Estás viviendo en reverencia delante de Dios? ¿Has menospreciado áreas de pecado pensando que no tienen importancia? O sea, ¿no le das importancia a tu pecado? ¿Estás respondiendo al llamado de Cristo o estás endureciendo tu corazón? Todavía las manos de Cristo están abiertas para salvar, pero la Biblia dice claramente, y esto debe hacernos pensar, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. O sea, es algo aterrador, dice otra traducción, es algo aterrador caer en manos del Dios vivo. Por eso debemos conducirnos en el temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. La Biblia nos deja una exhortación llena de profundidad. En 1 de Pedro 1:17 dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Toda vuestra vida debéis andar o debemos andar en el temor de Dios, honrando, respetándolo y obedeciéndole. Aquí vemos un gran equilibrio. Dios es Padre, pero también es juez. El amor infinito es amor infinito, pero también santidad absoluta. Y el creyente maduro aprende a vivir abrazando ambas verdades. Muchos quieren disfrutar los privilegios de llamar a Dios Padre, pero sin asumir la responsabilidad de caminar en santidad. Sin embargo, Pedro nos recuerda que la vida cristiana no es un juego, ni una religión superficial. Es una peregrinación santa delante de los ojos del Dios vivo. La palabra peregrinación nos recuerda que esta tierra no es nuestro lugar definitivo. Somos extranjeros aquí. El creyente verdadero sabe que está de paso aquí. Por eso no puede vivir pegado al sistema mundano, ni entregado a los deseos de la carne, pecaminosos, por cierto, ni dormido espiritualmente. El peregrino no construye su esperanza en el camino, la pone en el destino. ¿Cuántos cristianos han olvidado esto? Viven como si esta vida fuese eterna. Todo gira alrededor de lo material, del reconocimiento humano, de los placeres temporales y de las ambiciones terrenales. Pero Pedro nos induce a levantar la mirada de la Iglesia hacia la eternidad y dice: conducíos en temor. No habla de miedo servil, sino de reverencia santa. Habla de vivir conscientes de que Dios ve el corazón, pesa las intenciones y nos conoce hasta lo más profundo de nuestro ser. Hasta lo más íntimo de nuestros pensamientos, Él los conoce. El temor de Dios guarda al creyente del pecado oculto. El temor de Dios detiene la lengua antes de hablar mal. El temor de Dios hace huir de la tentación. El temor de Dios produce obediencia aunque nadie te esté mirando. Hoy hay mucha familiaridad con los santos, pero hay poca reverencia. Se ha perdido el asombro y la admiración delante de Dios. Se habla de Él livianamente, se vive descuidadamente y se toma el pecado como algo insignificante, como algo pequeño. Pero Pedro sigue insistiendo: cuidaos en temor, conducíos en temor. ¿Por qué? Porque si Dios, que nos salvó a precio de sangre, sigue siendo santo, por eso, porque aquel que pagó a precio de sangre es santo, nosotros tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir.
Unos versículos antes, Pedro recuerda que fuimos rescatados. Y fuimos rescatados, dice, no con cosas corruptibles, como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Tuvo que pagarse un precio inmenso por nuestra redención. Cada vez que miramos la cruz, debemos entender dos cosas. Cuánto nos ama Dios y cuán terrible es el pecado. El creyente no vive en santidad para ganar salvación. El creyente vive en santidad porque ha sido salvado. Es el pago de nuestra deuda. Cuando José estaba delante de la tentación, ¿qué dijo? ¿Cómo haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Estaba solo delante de la tentación. Cuando Isaías vio la gloria de Dios, exclamó, ¡ay de mí! Eso es temor santo, tanto en José como en Isaías. Cuando Pedro vio el poder de Dios en Cristo, dijo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Eso es temor santo. Cuanto más conocemos verdaderamente a Dios, más humildes nos volvemos. Y para terminar, una aplicación final. Pregúntate hoy, ¿estoy viviendo como peregrino o como ciudadano permanente de este mundo? ¿Hay reverencia en mi caminar diario con Dios? ¿Le tengo reverencia? ¿Ando en el temor de Dios? ¿He perdido ese temor santo delante del Señor? La Iglesia necesita volver al temor de Dios, porque donde hay temor de Dios hay obediencia. Donde hay temor de Dios hay pureza. Donde hay temor de Dios también hay verdadera sabiduría. Y termino con Mateo 10, 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Dios es amor, Dios es verdad, pero Dios es santo. Y Dios no está de acuerdo con el pecado. La palabra destruir no significa que el alma va a desaparecer como alguna secta por ahí asegura, o se va a desintegrar, sino que será llevada, digamos, a la ruina. Todavía estará allí, pero será un reflejo triste de lo que debería haber sido. No es una pérdida de ser, sino es una pérdida de bienestar, de estar bien con el Señor. Amén. Bien, pues lo dejamos aquí y seguiremos la semana que viene. Que Dios les bendiga.